es la extraña historia de una familia estadounidense. De pequeños tuvimos la infancia ideal. Determinada a apoyar la segunda oportunidad de una madre con el amor. La hacía sentir bien con ella misma y creo que era lo que necesitaba en su vida. Pero se esconden secretos tras las sonrisas. Lo que en realidad estaba pasando era muy perturbador. Y surgirán a la superficie en formas que nadie imaginaba. Entonces fue cuando las cosas en casa empezaron a empeorar rápidamente. Cuando el mal se disfraza. Es junio de 1956, en Chicago, Illinois. Los invitados llegan a felicitar a los recién casados. La novia, Diane, acaba de cumplir 18 y está feliz por sellar su unión con su esposo, John Hart. Mis padres nos contaron que se conocieron en un partido de baloncesto al que fueron. Mi papá jugaba baloncesto y cuando vio a mi mamá supo que era la indicada. Querían casarse, tener hijos, ser la típica familia estadounidense. John y Diane se mudaron al tranquilo vecindario de Franklin Park. Después de poco tiempo, llega a la familia la pequeña Lori en 1957. Y 2 años más tarde, nace Cindy. Recuerdo cuando mamá y papá trajeron a Cindy del hospital y estaba en un Moisés en la sala y me acuerdo haberme asomado para verla. Éramos la familia perfecta. 2 hijas, 2 adultos, 2 perros. Hacíamos todo juntos. En poco tiempo, a Lori y Cindy las acompaña un hermano pequeño, John Jr. Competía mucho con mis hermanas cuando era pequeño, porque era el problemático. No dejábamos de pelear, pero nos amábamos. Y finalmente la pequeña Glory llega para completar la familia en 1963. Conmigo fue como, ay no, ahí viene otro. Creo que quizá fue una sorpresa. Poco después, Diane y John se mudan a Hoffman Estates y compran una casa apta para una familia de 6. Compraron el modelo de casa llamado Rivera, que se consideraba el modelo de casa más bonito en Hoffman Estates. Cuando John no trabaja como técnico eléctrico, llevaba a su familia a tomar grandes vacaciones. Cuando éramos niños, tomábamos vacaciones familiares, íbamos a California y a Yosemite, y a muchos lugares diferentes. Creo que de pequeños tuvimos la infancia ideal. Y en ese entonces sentíamos que todo giraba a nuestro alrededor. Parecía que los Hart tenían todo planeado. Pero en realidad, Diane no estaba segura del camino frente a ella. Se sentía cada vez más incómoda con su papel como ama de casa. Mi mamá era muy inteligente y creo que quería hacer algo más que ser ama de casa. Siempre sentía que le hacía falta algo. Sabía que podía hacer mucho más. En 1970, cuando Lori y Cindy entraron a la preparatoria, Diane se ofreció como voluntaria para las juntas escolares.
Mi madre buscaba algo más que hacer, era muy activa con sus hijos y logró que la eligieran como parte del comité escolar. Ahí fue donde conoció al abogado de 28 años y padre de 4 hijos, Donnie Roth. Donnie era de Texas. Era tejano hasta la médula. Mi mamá y papá eran los nuevos en el comité y comenzaron a hablar. Iban a muchas conferencias y se hicieron muy amigos. Y a la larga nos hicimos amigos de la familia Roth. Pero en casa, el esposo de Diane, John, no estaba tan emocionado. Creo que a mi papá le agradaba tener a alguien en casa y que le hiciera la cena, limpiara la casa, cuidara a los niños. Y a veces mamá iba a conferencias para la escuela. Y se iba el fin de semana. Creo que a papá no le gustó mucho cuando comenzó a hacerlo. Conforme Donnie y Diane pasaban más tiempo juntos en el comité escolar, su amistad se fortaleció. Papá no era muy romántico y Donnie era el que le daba mucha atención a mi mamá. La hacía sentir bien consigo misma. Era algo que ella necesitaba en su vida. Era emocionante, era inteligente y podía ser muy carismático. La hacía sentir mejor sobre sí misma. En agosto de 1971, todo termina entre John y Diane. Íbamos a salir de vacaciones cuando todo se desmoronó con las dos familias. Estábamos a 1 o 2 semanas antes de irnos de viaje cuando mamá llegó a casa y le dijo a papá que quería divorciarse. Vi la mirada de mi padre y me rompió el corazón. Estaba devastado. Creo que no se lo esperaba para nada. Fue inesperado para la familia. En ese entonces, los divorcios no eran comunes, en particular en la estructura social en la que vivíamos. Nos sorprendió porque en la familia no había ningún divorcio. La esposa de Donnie, Luann, y el esposo de Diane, John, quedaron solteros. Lo que pasó después sorprendió a los hermanos Hart. Un día llegué a casa y mi papá y Luann estaban hablando en el sillón y vi que el brazo de papá tocaba a Luann. Ahí me di cuenta de que quizá estaba pasando algo y que la situación sería mucho más complicada. Meses después de que Diane y Donnie hicieran pública su relación, John y Luann anunciaron que iban a vivir juntos. Al final, John y Donnie simplemente cambiaron de casa. Había 2 casas. Teníamos que decidir en dónde íbamos a vivir, con quién y qué pertenencias se iban a trasladar. Y de verdad fue sorprendente ver que todo eso estaba pasando. Y como niño no tenías opción. En ese entonces tenía 8 años y ellos tenían 4 hijos y pensé más niños con quien jugar. En cuanto los divorcios terminaron, John y Luann se casaron. Mi papá era el tipo de persona que cuidaban en una relación. Trabajaba, llegaba a casa y su esposa ya tenía lista la cena. Y Luann estaba dispuesta a hacer esas cosas. Pero sorpresivamente, las cosas no fueron tan rápido entre Diane y Donnie. De pronto mi papá se había casado con Luann, pero mi mamá no se había casado con Donnie. Comenzaban a notarse algunas señales de que habían problemas entre mi mamá y Donnie. Donnie trabajaba y creo que desaparecía bastante para mi mamá. Supe que mi mamá había ido al apartamento de Donnie y había una mujer ahí, una mujer rubia, y mamá tocaba la puerta, pero él no la dejó entrar.
Resultó que la mujer misteriosa era el motivo de la ausencia recurrente de Donnie. Él un día llegó a casa y le dijo a mi mamá que se iba a casar al otro día. En resumen, Donnie durmió en casa esa noche y en la mañana despertó, empacó sus cosas y se fue a casarse con Noreen. Noreen Kumeta era una auxiliar de biblioteca de 19 años que Donnie conoció en el trabajo. Y de hecho, no sabía nada sobre su relación con Diane. En esa Navidad mamá estaba muy deprimida y le dije que nos había arruinado la vida por Donnie. Diane Hart había sido engañada por Donnie y debía criar sola a 4 hijos. Entonces fue cuando las cosas en casa empezaron a empeorar rápidamente. Es agosto de 1973. Diane Hart abandonó a su esposo para estar con Donnie Roth, quien la abandonó tiempo después. Para Donnie, todo era felicidad, pues se casó con otra mujer, Noreen Kumeta. No lo pensé 2 veces y fui el padrino de la boda. Noreen y Donnie parecían felices. Creo que vimos a Noreen una vez después de eso. No tuvimos muchas oportunidades de desarrollar una relación con Noreen. El 14 de septiembre, los Hart recibieron una llamada inesperada. Sonó el teléfono y contesté. Era Donnie. Y fui muy grosero con él. Quería saber si mamá estaba en casa y le dije que no. Me dijo que le dijera que había llamado y le dije que no. Que era un idiota. Después colgué el teléfono. Al siguiente día, nos enteramos que Noreen había muerto. Nos llamó la noche que Noreen murió y nos dijo que había muerto. Obviamente estaba alterado. Donnie explicó que él y Noreen regresaban a casa de visitar a la madre de Noreen. Cuando el auto se salió de la autopista, Noreen salió volando del auto y se golpeó la cabeza con una roca. La llevaron al hospital, pero era muy tarde. El forense dijo que la muerte fue accidental. Diane no sabía qué pensar de la tragedia. Creo que se sentía mal por lo que le había pasado a Noreen. Pero una parte de ella vio que era una oportunidad para regresar con Donnie. Poco a poco, Donnie y Diane reavivaron su relación. Los hermanos Hart tenían dudas de Donnie Roth, quien antes ya le había roto el corazón a su madre. Pero era obvio que Diane estaba perdidamente enamorada. Aún quería estar con él. Era una atracción magnética y no había nada que pudiéramos hacer. Diane decidió volver con Donnie, a pesar de las inquietudes de sus hijos. Después de la muerte de Noreen, Donnie se mudó a casa y pensé que todo sería normal, que tendríamos a 2 padres en casa y todos viviríamos juntos en la calle Carlton. Todo sería diferente y mamá volvería a ser feliz. Pero los niños no sabían que su padrastro escondía un secreto. Una noche, cuando Donnie llevó a Lori, de 16 años, a la casa de una amiga, Lori juntó el valor para preguntar por la muerte de Noreen. Prácticamente me dijo que la mataron, que lo sacaron de la autopista y que pensó que era algún tipo de emboscada.
Donnie le dijo a Lori que cuando Noreen murió, él trabajaba en secreto para el gobierno y creía que su trabajo lo volvió un blanco. En ese entonces había mucha corrupción en Hoffman Estates. Dijo que tenía algo que ver con una investigación de la corrupción y que alguien había intentado matarlo por este trabajo secreto. Eso en verdad me preocupó. Y yo solo pude pensar, ¿y si alguien seguía detrás de él? Pero Diane no parecía preocuparse. En 1974 se casó con Donnie en una ceremonia privada. La pareja tuvo un inicio poco convencional, pero en poco tiempo comenzaban a prosperar. Se volvió experto en derecho de propiedades, que son las normas y reglamentos que comienzan cuando alguien compra una parte de un edificio. Encontró una buena especialidad y ganaba mucho dinero, y era exitoso con su trabajo como abogado. Debido a su personalidad para llamar la atención, lo que pasó después no fue una sorpresa. Welcome to the Condominium Television Network. I am your host, Donnie Rudd. Tracy, I've probably, in my lifetime now, attended in excess of 5,000 board meetings. Donnie lanzó su propio programa de televisión e incluso adoptó un nombre artístico. Se hizo llamar Señor Propiedades y creo que hacerse publicidad era su negocio principal en ese momento y no ejercer su carrera. En 1974, a la edad de 38 años, Diane decide entrar a la escuela de Derecho. Creo que algo bueno que pasó de vivir con Donnie fue que le abrió los ojos a mi familia sobre las posibilidades de una mejor educación. Mamá era ama de casa y nunca lo consideró, pero Donnie le abrió los ojos sobre su potencial. Diane se graduó con honores y en poco tiempo ejercía como abogada, igual que su esposo. Por fin, Diane y Donnie tenían todo lo que habían soñado. No sé si en realidad es que crees tus mentiras o que la verdad es diferente. Here they are, actually being nice to each other. Es Navidad del 88. La relación de Diane y Donnie no ha estado exenta de conflictos, pero eso quedó en el pasado. House will be a disaster, Maria. Has everybody been good this year? Disfrutan del éxito de sus carreras y tienen una vida familiar más estable en los suburbios de Chicago. Pero el 4 de abril de 1991 hubo una conmoción en el tranquilo y exclusivo vecindario de la familia Hart y Roth. Fue extraño porque al principio Loretta era cliente de mi mamá. Mamá la contactó, pero tuvo un conflicto con el que había sido su socio. Así que mamá la remitió a Donnie para que se ocupara del conflicto laboral. Los detectives no encontraron el arma homicida ni rastros del asesino. Pero cuando investigaron la zona, encontraron una pista. Una vecina recordaba escuchar un disparo alrededor de las 3:20 y dio una descripción detallada de un auto fuera de la casa de Loretta. Lo reconoció porque en la placa decía algo específico. Señor Propiedades. Después de encontrar el cuerpo de Loretta, la policía llegó a la casa de Donnie en 1 o 2 horas. Donnie le dijo a la policía que Loretta era una de sus clientes y que se habían reunido ese día, pero no sabía nada del homicidio. Le preguntaron a Donnie si tenía un arma y Donnie era coleccionista de armas. Tenía muchas armas. Las sacó y dijo, estas son las armas que tengo en casa, mírenlas. Y le dijeron a Donnie que si podían hacer un análisis de pólvora. Y Donnie les dijo, me hicieron
sacar cada una de las armas que tengo para mostrárselas. Por supuesto que tendré pólvora en las manos. Por supuesto que los resultados de la prueba no serán objetivos porque me hicieron tocar cada una de las armas. Cuando la policía siguió investigando, se enteraron que quizá Donnie le debía dinero a Loretta. Teníamos conocimiento que había dicho que ganó un caso contra su socio y que estaban por darle mucho dinero. Y Loretta estaba muy enojada porque no había llegado el dinero y lo necesitaba. Loretta le dijo a su hija que si no entregaba el dinero, lo acusaría con el registro de abogados y comisión disciplinaria. La policía creyó que el dinero que le debía a Loretta podría ser un motivo para que Donnie matara a su cliente. No había ninguna duda de que Donnie la visitó esa tarde. La pregunta real era si estuvo ahí cuando Loretta murió. En noviembre de 1991, Donnie recibió una citación para comparecer ante el gran jurado por sospecha de la muerte de Loretta. Diane decidió defender a Donnie como abogada. Estaba decidida a garantizar que Donnie saliera libre del caso de Loretta. Diane tenía pruebas de que Donnie la llamó cuando llegó a casa el día de la muerte de Loretta. La evidencia muestra que Donnie no pudo haberle disparado a Loretta a las 3:20 y luego conducir a casa para llamar a Diane. Condujo por esa ruta, tomó el tiempo y obtuvo sus registros telefónicos para demostrar de forma concluyente a qué hora llegó a casa. Explicó que ese día había llovido y que había mucho tráfico. Y logró demostrar que la hora de la muerte no era exacta, para probar que estuvo en la casa a esa hora. Se esforzó y estaba muy concentrada y fue convincente. Había dudas sobre el comportamiento de Donnie en el caso de Loretta. Pero la explicación de Diane convenció al jurado de no presentar cargos por homicidio. El día que salió definitivamente fue un gran alivio. Gracias a Diane, toda la familia siguió adelante con su vida. Creo que fue como una reivindicación de que él no lo había hecho. Diana? Oh, you got me on there. En Acción de Gracias de 1991, la cámara está encendida en la casa de los Roth y es como si nada hubiera pasado. Donnie prepara una sorpresa para toda la familia. Turkey is so juicy. Is that good or bad? Good. Oh. Sounds good to me. That looks great. I think it cooked all right. I don't like it. They continue on back ahead. Well, it's like the book is back ahead. Is that Walter? Quizá en ese momento todo estaba bien, pero lo que en realidad estaba pasando era muy perturbador. Es Navidad de 1991 en la casa de los Roth y Hart. Los hermanos Hart intentan fingir que todo estaba bien. Are you happy now? Okay, mommy said you can open it. Detrás de las escenas felices, Donnie y Diane tienen problemas después de la audiencia con el jurado. Desperté y la primera página del periódico decía: el señor Propiedades es un estafador, y pensamos perderíamos nuestros empleos y que iban a pasar muchas cosas terribles, pero después teníamos muchos clientes y no pasaba nada y salíamos a cenar y todo parecía normal. Donnie y Diane planeaban mudarse a Texas para escapar de la mala publicidad, pero justo antes de irse, le dan noticias devastadoras a Diane. Descubrimos que mamá tenía cáncer. Pero nadie había tenido cáncer en la familia y siempre vimos a mamá como una mujer fuerte. Y fue una gran sorpresa.
Sus hijos hicieron todo lo posible para mantenerse optimistas por su madre. I feel like Daddy. ¡Qué Navidad tan divertida! Sí, lo Fue sé. la primera Navidad de Amanda. Ahí está Donnie. Pero parecía que aún había tensión entre Donnie y los hijos de su esposa. Mira, como siempre se alejaba de todos nosotros. Sí. Se sentaba en una silla y no en el sillón con Esperaba a que nosotros. todo terminara. Donnie tenía problemas con la enfermedad de Diane. Siento que a él no le gustaba nada que mamá recibiera toda esa atención. Parecía que estaba compitiendo con mamá cuando le dijeron que tenía cáncer. La primera vez que mamá fue a quimioterapia, llegaron como 2 horas tarde a casa porque él tenía que ir al doctor a revisarse. No le gustaba que nadie recibiera más atención que él. Diane se recuperaba algunos meses después. Hubo un periodo corto en el que parecía que ya no tenía cáncer. Pero en mayo de 1995, el cáncer regresó. Esta vez era terminal. El cáncer de mama se extendió hasta el abdomen y se metió en las arterias mesentéricas y no había tratamiento. Los hermanos Hart estaban devastados, pero decididos a estar junto a Diane. Y organizaron unas vacaciones familiares a Wisconsin. He is a terrible kid. Estábamos felices. Estábamos felices y tristes porque supimos que mamá iba a morir. Sí. Queríamos pasar un buen fin de semana. Donnie no acepta bien las noticias. Incluso en video se ve algo alejado de Diane. Siempre pensó que moriría de cáncer y estaba agresiva y deprimida. Incluso entonces, Diane no recibía el apoyo que necesitaba de Donnie. Creo que en ese punto perdió la esperanza de que Donnie estuviera ahí para ella. Creo que se dio cuenta que quienes la apoyaban eran sus hijos. Diane lidia con la situación de la única manera que conoce, Here we have Mother working very hard. dedicando su tiempo al trabajo. I feel sort of puny today. But, well, I'm 5 days after chemotherapy, so I guess I should be starting to drop now. Recuerdo que estaba ahí sentada y estaba trabajando. Empecé a grabarla y ella contestaba el teléfono y hacía sus cosas normales. Pensé que quizá debería capturar esos momentos. I just feel a little weak and dizzy. No, I get really tired. El video de Lori muestra la situación del matrimonio de Donnie y Diane. Can I tell you we found out he's got another girlfriend? Girls couldn't even let me get cremated and infused. This one's in Houston. Houston. A Donnie, a esas alturas no le importaba. Lo único que le importaba era él mismo. A pesar de que su esposa estaba muriendo de cáncer, Donnie volvió a abandonarla por otra mujer. Después de 22 años juntos, Diane decide mudarse de su casa en Texas. Alrededor de un mes antes de morir, finalmente aceptó venir a casa. Creo que estaba cansada, estaba débil y no quería seguir luchando. Se mudó con una amiga cercana en Chicago para estar cerca de sus hijos. Fue una época difícil para mamá porque amaba su casa en Texas. Le gustaba vivir ahí, pero tuvo que mudarse a Chicago y llevar todas sus cosas ahí. Creo que fue muy difícil para ella. Pero no olvidaba a Donnie. Hubiéramos hecho todo por ella, pero creo que al final lo único que ella quería era a él. Do you remember your chemo today? Yeah, Yeah. wasn't fair. Supimos que era hora de que regresara al hospital. Y la llevamos al hospital y estuvo ahí 2 semanas en total. Eran malos momentos y sabíamos
que pasaría en poco tiempo, así que siempre había alguien ahí. Diane resistió un poco más. Seguía resistiéndose porque esperaba a Donnie a que fuera a verla. Y le dije, madre, no resistas. Está bien, estaremos bien. Y dejó de respirar. Y vi que la cara se le puso pálida. Y creo que se veía como congelada. Fue muy triste. Finalmente estaba en paz, encontró la paz. Y creo que es la única manera en la que probablemente por fin se libraría de él. Solo hasta que mamá murió. El funeral de Diane ocurrió en junio de 1996 en South Barrington, Illinois. En su funeral, Lori dio unas palabras, es buena con eso, y nos hizo reír un poco. Cuando estábamos en la iglesia, estábamos todos sentados y Donnie apareció. Traía el brazo en un cabestrillo y usaba muletas. Su presencia era un insulto. Incluso en el funeral de mamá intentaba llamar la atención hacia él. Pero algo bueno del funeral es que por fin nos pudimos separar de él. La familia estaba furiosa por el comportamiento de su padrastro, pero esperaban que el hombre que le causó tanto dolor a su madre saliera de sus vidas de una vez por todas. Se mudó lejos y nos distanciamos de él y si me lo preguntas, fue algo muy positivo, pero pensé que regresaría. Los hermanos Hart intentaban seguir con su vida después de que su madre Diane muriera de cáncer. Intentaron olvidarse del padrastro que les causó tanto dolor. Creo que aprendimos a no hablar de Donnie. Pero una llamada en noviembre de 2012 amenaza con abrir viejas heridas. Recibí una llamada sobre un artículo que escribieron sobre Donnie, sobre este caso, el caso de Bodke. Han pasado más de 20 años del homicidio de la vecina de Donnie y Diane, Loretta Bodke, y durante todo ese tiempo no se había podido resolver el caso. El jurado descartó a Donnie Roth en 1991, pero sus hijastros tenían dudas. Encontré el teléfono de los detectives porque estaba en el artículo y los llamé. Les pregunté por qué habían investigado el caso tanto tiempo, un expediente antiguo, pero nunca habían hablado con personas que vivieron con él. Los detectives hablaron con John y después contactaron a sus hermanas. Creo que a esas alturas la policía creía que Donnie era el sospechoso porque Loretta estaba muy enojada con él. Donnie le dijo a Loretta que había ganado una liquidación de $800,000, pero él nunca le dio el dinero. Cuando la policía se enteró, decidieron hablar con otro de los clientes y no tardaron en descubrir el historial de Donnie Roth. Donnie era un estafador. Era un estafador con licencia de abogado. Bajo esa alta reputación se escondía un gran caos y fraude y negligencia que llevaba en su ejercicio como abogado. A pesar de la evidencia de la corrupción de Donnie, la policía no encuentra suficientes evidencias para vincular a Donnie con la muerte de Loretta. Nunca encontraron el arma que mató a Loretta y era una evidencia importante que necesitaban. Pero cuando la policía habla con la familia Hart, descubrieron otra muerte misteriosa. La de la joven esposa de Donnie, Noreen Kumeta, 39 años antes, en 1973. Les dije que sentí que algo había pasado con Noreen, aunque no estaba muy segura porque en ese entonces yo era muy pequeña. Siempre había algo, como un presentimiento en el que no dejas de pensar de
que pudo hacerlo, pero ¿de verdad lo hizo? Donnie dijo en su declaración que se desvió del camino y se estrelló para evitar chocar con un auto. Dijo que no tuvo opción más que salir del camino y que Noreen salió volando del auto y se golpeó la cabeza con una roca. Pero cuando la policía llegó a la escena, Noreen y Donnie estaban dentro del vehículo. Pero Donnie les dijo que la volvió a meter. Si tienes un accidente de auto y alguien sale volando, ¿quién lo levanta y regresa? Y él no tenía ninguna herida. De hecho, en 1973, Donnie Roth recibió un pago del seguro de vida por $120,000. 40 años después del accidente, la policía reclasifica la muerte de Noreen como sospecha de homicidio y en febrero de 2013 toman acción para demostrarlo. Todos esos años la familia de Noreen creyó que fue un accidente, pero aceptaron que se exhumara el cuerpo. Los patólogos hicieron un examen forense y lo que descubrieron sorprendió a la policía. Tenía la cabeza golpeada y había lesiones en ambos lados de la cabeza, como si la hubieran golpeado. Noreen no murió por el accidente de auto. La evidencia mostraba que la mataron a golpes. Y la única persona que estuvo con ella fue su esposo, Donnie Roth. Pasé gran parte de mi infancia tratando de evitarlo, hablando poco del tema, y quería que desapareciera para no aceptar la verdad. En diciembre de 2015, 42 años después del supuesto accidente, arrestan a Donnie Roth por homicidio. Cuando lo arrestaron, yo estaba en el trabajo, me llamaron, me dirigí al auto y me fui. Estaba llorando porque habían pasado tantos años. Él estaba en libertad, lastimando a otras personas, y ya no lastimaría a nadie más. Después de enterarse del arresto de Donnie, los hermanos Hart piensan en los eventos que rodearon la enfermedad de su madre. Si fue capaz de eso, ¿de qué más era capaz? Los médicos decían que el cáncer no tuvo que haber regresado. Cuando le diagnosticaron cáncer por primera vez a Diane, le dijeron que dejara de tomar tabletas de estrógeno. Le dijeron que si seguía tomando estrógeno, eso haría que el cáncer se extendiera aunque le hubieran quitado los senos. La familia pensaba que Diane evitaba tomar estrógeno, pero un descubrimiento casual los hizo dudar. En un correo electrónico de la hija de una amiga de mamá, decía que encontró jeringas y estrógeno en el armario. También encontraron búsquedas en la computadora de Donnie sobre los efectos del estrógeno en el tratamiento hormonal para el cáncer. Fue cuando comenzó a revisar los papeles del seguro y aumentó la cantidad del seguro. Las búsquedas en la computadora, las jeringas y el seguro hacen que los Hart sospechen que Donnie haya acelerado el cáncer de Diane, administrándole estrógeno en secreto. Cremaron a mamá. Nunca sabré si le hicieron algo. No hay evidencias directas de que Donnie haya hecho algo y nunca lo investigaron ni hicieron cargo sobre la muerte de Diane. Pero el caso por la muerte de Noreen Kumeta es sorprendente. Encontraron pruebas concluyentes en su contra. Yo estaba sentada en una banca fuera de la corte. Salió y se sentó justo frente a mí. Eso me afectó demasiado. Me aterraba verlo. En el juicio de Donnie, los fiscales describen lo que creen que pasó la noche en cuestión. Donnie y Noreen regresaban a casa de visitar a su madre. Era una noche oscura y en una carretera solitaria. Donnie se estacionó y salió del auto. Golpeó a su esposa y la golpeó en la cabeza con un objeto sin punta. Después de matar a su esposa, sacó el auto del camino y esperó a que alguien los encontrara.
Creo que Donnie la mató por el dinero del seguro. Casi todos los casos sospechosos que lo involucran tienen algo que ver con dinero. En menos de 3 horas, el jurado da su veredicto. Donnie Roth es declarado culpable por homicidio en primer grado. A los 76 años, le dan una condena de entre 75 y 150 años. Sentimos alivio, pero también estábamos tristes de que pasara tan tarde en su vida. Y cómo hubiera sido la vida si lo hubieran atrapado mucho tiempo antes. Me impresionó la magnitud de la sentencia. Me sentí mal por Donnie porque creo que me sentiría mal por cualquier persona que supiera que tiene que vivir así el resto de su vida. Los Hart no pueden entender que el hombre que tantos años formó parte de su familia ahora esté sentenciado por homicidio. Cuando era niña me daba miedo que hubiera un monstruo bajo la cama. Cuando crecí entendí que el monstruo no estaba bajo la cama, sino que dormía en la cama con mi mamá. Donnie Roth sigue siendo el sospechoso principal por la muerte sin resolver de Loretta Botke, pero por falta de pruebas, no se han presentado cargos en su contra. Los hermanos Hart creen que es responsable debido a que tenía un motivo importante. Donnie perdería su licencia de abogado si Loretta lo reportaba a la asociación y tal vez por eso la mató para que no lo hiciera. Los Hart aún se preguntan por qué su madre se empeñó tanto en proteger a Donnie. Quiero creer que no sabía que era culpable y por eso lo protegió. Pero después de investigar y saber la verdad, ya no estoy segura de lo que creo. Ella estaba cegada cuando se trataba de Donnie y aunque realmente nos amaba, todo ese amor que tenía cuando se trataba de Donnie siempre ganaba en situaciones que implicaban a sus hijos y a Donnie. Le decía a Cindy que no me gustaría estar en un bote dañado con Donnie y con solo 2 salvavidas porque sé quién no se salvaría y no sería mi mamá ni Donnie, sería yo. Cuando Donnie tenía un obstáculo frente a él, lo eliminaba. Los hermanos Hart nunca sabrán si Donnie interfirió en la muerte de su madre. Creo que Donnie se llevó de nuestra familia lo que nosotros teníamos y habíamos hecho, estabilidad y amor. Y, no sé, la oportunidad de envejecer juntos, creo que destrozó el sueño de la familia ideal que teníamos. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.